Hola a todos, quien les habla, Zuleika Matamoros. Y en el videoblog de esta semana vamos a hablar de lo que consideramos es la expropiación de nuestro derecho a participar, a existir con voz propia, que significa la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero específicamente le vamos a meter el ojo a las bases comiciales que pretenden convertir la minoría en mayoría, porque como por todos es sabido, nosotros estamos ante un gobierno que ha perdido estrepitosamente el apoyo y la popularidad, y ante el llamado de esta constituyente ha pretendido montar unas bases comiciales tramposas para imponer lo que ya muchos rechazamos. Lo primero que vamos a hablar es de la sobrerepresentación en los municipios con menor población y la subrepresentación en los municipios de mayor población. Es decir, nosotros tenemos, digamos, un serio rechazo, un serio repudio por estas bases comiciales porque irrespetan la representación proporcional, principio que es incluso constitucional. Resulta que los municipios en el que el gobierno considera que tienen mayor apoyo, que por cierto son aquellos municipios con menos población, van a tener, digamos, un privilegio en el que sus votos van a valer más que en los centros urbanos, donde en las últimas elecciones llevadas a cabo el gobierno perdió estrepitosamente, pero que casualmente son 10 de los municipios más habitados del territorio venezolano. Estamos hablando del Distrito Capital, de Maracaibo, de Valencia, del municipio Caroní, del Iribarren, del Sucre, San Francisco, Maturín, Girardot y Simón Bolívar, ubicado en Barcelona. Estos 10 municipios donde se concentra el 32% de la población del territorio venezolano, apenas va a elegir 22 representantes. En cambio, en el resto de los municipios donde la población es menor a 50.000 habitantes, se elegirán 212 representantes. Es decir, por ejemplo, para verlo un poco más claro, en el municipio Simón Rodríguez en Táchira, que tiene una población de 2.445 habitantes, se va a elegir un representante. En cambio, en el Distrito Capital se va a escoger un representante por cada 277.700 habitantes. Es decir, nosotros en el Distrito Capital vamos a escoger 7 representantes, siendo una población de 1.943.901 habitantes. Es decir, que nuestro voto vale muchísimo menos que el voto de esos habitantes de Simón Rodríguez en Táchira, como lo estoy diciendo en el ejemplo, que van a elegir un representante por menos de 2.500 habitantes que tiene todo ese municipio. Entonces, asimismo, que esta parte de las bases comiciales viola el principio de proporcionalidad y el principio de un hombre, un voto, una persona, un voto, una mujer, un voto. También tenemos el tema de la elección desde el punto de vista sectorial. Pero también es importante detenerse en un aspecto que es el siguiente. De acuerdo al decreto presidencial, se elegirían constituyentes sectoriales. Dichos sectores fueron definidos de la siguiente forma: trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados y pensionadas, empresarios y empresarias, y comunas y consejos comunales.
En este aspecto de la elección de constituyentistas sectoriales, por cada 83.000 electores se elegiría un diputado a la Asamblea Constituyente. El CNE, en ese sentido, anunció 173 representantes sectoriales, en donde se definió arbitrariamente 14.359.000 electores para esta elección sectorial, dejando por fuera aproximadamente a 5 millones de electores que no están en ninguno de estos sectores previstos. Es decir, que ahora tenemos electores de primera categoría y electores de segunda categoría, porque el elector que tiene, que puede votar por el sectorial, va a votar 2 veces, un territorial, un sectorial. Sin embargo, los ciudadanos electores de segunda categoría, según el criterio del Consejo Nacional Electoral, votarán una sola vez, es decir, solamente por su candidato territorial. Además, esta lista de electores sectoriales no tiene ningún control externo. Se suponía, según el mismo decreto emanado en el marco de estas bases comiciales, que estas listas iban a ser, construidas con los gremios, con las organizaciones, etc. Y resulta que estas listas fueron creadas directamente por el gobierno. Es por eso que se da la ilógica situación que una persona que se graduó en la misión Sucre hace 5 años, hoy aparezca como parte de la misión. O una persona que fue estudiante y está graduado hace 5, 6, 7 años, aparece todavía en el sector de estudiantes. Así que tenemos un grave problema con las bases comiciales. Tenemos un grave problema además no solamente con las bases comiciales, sino un grave problema con esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, donde se nos expropió de nuestro derecho a elegir y a tener voz propia. En primer lugar, porque no se nos consultó si queríamos ir o no a un proceso constituyente en medio de una crisis tan profunda que hemos llevado a nuestra espalda los que vivimos únicamente de nuestro trabajo. Porque bueno, obviamente el gobierno sabe que nosotros sabemos que una constituyente no va a resolver la grave crisis que nosotros estamos atravesando en este país. Sino que añadido a eso, tenemos estas bases comiciales que son ilegales desde todo punto de vista y que solamente pretenden ser, es un cinismo que estas bases comiciales pretendan convertir la minoría que hoy apoya la locura constituyente del gobierno de Maduro, que esa minoría se convierta en una gran mayoría bajo estas bases comiciales tramposas. Nosotros decimos, no necesitamos una constituyente. Esta constituyente pudiese ser el punto de inflexión para que siga creciendo la espiral de violencia, cosa que ha sido denunciada por varias organizaciones, entre las que se encuentra Marea Socialista, y también se encuentran los compañeros que forman parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, quienes, por cierto, dieron una rueda de prensa con un comunicado bien explícito sobre el por qué la rechaza y donde hablaba este tema de las bases comiciales, y fueron agredidos y saboteados con una tarima que puso la burocracia con algunos acólitos
en el que desde la tarima se les invitaba a tumbar la puerta del hotel en el que se estaba dando la rueda de prensa y a gritarle improperios a los compañeros que, siendo del proceso revolucionario, alertan al presidente Maduro que no siga por esta senda ilegal, ilegítima y tramposa. Toda mi solidaridad con los compañeros de la plataforma en defensa de la Constitución y con todo aquel que levanta hoy su voz en contra de esta locura que nos puede llevar a una violencia sin igual.